¿Te apasiona venir a Cuba? Ven y conóceme. Vivamos una nueva experiencia y sé parte de mi comunidad. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy aquí en uno de los mejores restaurantes que tiene La Habana. ¡Somos los putos amos aquí! Esa es la verdadera Cuba. Un amigo en La Habana. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar 50 cosas sobre Cuba. No 10, no 20, no 30, 50 cosas sobre Cuba. Y lo vamos a hacer en un reto de 5 minutos. Espero te guste este video, tenía muchas ganas de hacerlo. Ya somos 8000 suscriptores en esta familia, cada día crece más. Así que eso se merece un aplauso. Nos vemos. La bandera de Cuba y Puerto Rico son iguales pero de colores invertidos. En Cuba todos los niños van a la escuela y ostenta una de las tasas de alfabetización más altas del mundo. El mojito, el daiquiri y el Cuba Libre son los 3 cócteles más populares de Cuba. El salario básico de un trabajador en Cuba es de $30 al mes. Las 2 palabras más sucias en Cuba, es decir, las 2 cervezas más conocidas son la Cristal y la Bucanero. A pesar de la débil economía cubana, Cuba es el país más seguro en toda Latinoamérica, tanto para sus habitantes como para viajeros. En Cuba cualquier persona puede ir a la universidad y es gratis. La ropa vieja, el congrí con carne de puerco y la yuca con mojo son algunos platos de la comida cubana. La República de Cuba es un estado socialista donde viven 11 millones de habitantes. Cuba ostenta una de las playas más bellas del mundo, Varadero. En Cuba hay 2 tipos de monedas, el peso cubano y el CUC. Este último está a punto de desaparecer. La mayor crisis económica en Cuba fue en los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, y se le conoce como Período Especial. Fresa y Chocolate es un filme cubano del año 1993 y es la única película cubana nominada a los premios Oscar. La libreta es una cuota mensual de alimentación para cada cubano. No alcanza para todo el mes. Luego que se acaba hay que recurrir al mercado regular con precios no acordes al salario de un trabajador. A la casa se le dice gao, a papá se le dice puro, a mamá se le dice pura, a los 2 se le dicen puros. Ejemplo, yo me quedo en el gao con los puros. El ron más conocido es el Habana Club y el ron Santiago de Cuba. La capital de Cuba es Miami. No, mentira, es La Habana. Principales fechas históricas y días festivos: el triunfo de la revolución, el día de la rebeldía nacional y el inicio de la guerra de independencia. Cuba solo ha participado en un mundial de fútbol celebrado en Francia de 1938, en esa ocasión llegando a cuartos de final. Ahora sí, los principales deportes en Cuba son el béisbol, el boxeo, el atletismo, el judo, obteniendo muchas medallas de oro en Juegos Olímpicos. La salud y la atención médica en Cuba es gratuita. El Netflix cubano es el paquete de la semana, un disco duro con 1 terabyte de información distribuido cada semana por todo el país como una forma de televisión alternativa. La mayor página web de compra y venta en Cuba se llama Rebolico.com. Cuba tuvo el primer ferrocarril de Latinoamérica y 11 años antes que España. ¿Quién no sabe que los tabacos cubanos son los más famosos del mundo? La tierra del tabaco se llama Viñales y es uno de los principales destinos turísticos en la isla. El héroe nacional de Cuba es José Martí. Muchas escuelas, hospitales y calles llevan su nombre. El anfibio más pequeño del mundo se encuentra en Cuba y está registrado en el libro de los récords Guinness. Fidel Castro, el líder de la revolución cubana, se encuentra en la lista del top 100 de los personajes más importantes del siglo XX. Para muchos, un héroe, para sus enemigos, un dictador. 3 glorias de la música cubana: Omar Portuondo, la diva del Buenavista Social Club, Juan Formel, director de los Bambán, y Silvio Rodríguez, uno de los pioneros de la nueva trova. Miami es la mayor comunidad cubana fuera de Cuba, donde viven alrededor de 2 millones de cubanos. En Cuba los hombres se besan en la mejilla como forma de saludo o despedida, pero solo cuando son amigos cercanos. La religión con más fieles es el catolicismo y la santería, aunque en las últimas décadas la iglesia protestante gana más fieles. ¿Sabías que Cuba es la mayor isla del Caribe? Cada 31 de diciembre a las 12 de la noche se acostumbra a derramar un cubo de agua al medio de la calle. Cuba fue colonia de Inglaterra en 1762 por tan solo 11 meses. El juego de mesa más popular, el dominó cubano, y sus fichas llegan hasta el número 9. La bolita es el nombre de la lotería cubana y aunque es ilegal, mucha gente lo practica. Cuba tiene la densidad de doctores por cada 1000 habitantes más alta del mundo. Es decir, en Cuba hay 9 doctores por cada 1000 habitantes. Y entonces, ¿dónde están que no los veo? Turismo, tabaco, ron, azúcar y níquel son algunos de los principales renglones de la economía cubana. Otro dato curioso es que Cuba también exporta médicos. Ah, ya sé dónde están los doctores. Cuba es un país subdesarrollado, bloqueado hace más de 60 años por la mayor potencia económica del mundo, los Estados Unidos. El saludo cubano, hacer que volar.
El baile más popular es la salsa cubana y miles de personas lo bailan alrededor del mundo. Hay una disputa entre algunos países para adueñarse de ella, pero todos saben que Cuba es la tierra de la salsa y la rumba. Tres glorias del deporte cubano. Félix Sabón, 3 veces campeón olímpico en boxeo. Mijaíl López, 3 veces campeón olímpico como luchador. Y Javier Sotomayor, con su récord del salto de altura, 2.45 metros, que hasta la fecha nadie ha superado. En Cuba se filma en el 2016 la 8ª parte de la película Rápido y Furioso. El mayor enemigo político e ideológico de Cuba, los Estados Unidos, y sus mayores aliados, Rusia, China y Venezuela. Los cubanos se caracterizan por ser personas amables, alegres, hospitalarios. Es difícil ver un cubano triste. Un youtuber cubano se hace llamar Un Amigo en La Habana. Y el número 50 eres tú, para que puedas comentar qué sabes de Cuba. Espero te haya gustado este video. Recuerda que tú tienes un número ahí abajo en los comentarios para poder comentar algo que sepas sobre Cuba o algo curioso que te haya llamado la atención en este video. Suscríbete, dale un like, compártelo con una persona. Solamente con una persona me estarías ayudando. Así que muchas gracias. Se les quiere siempre, Un Amigo en La Habana. En este video tú... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Espero te haya gustado este video.